Hola a todos, feliz lunes, ¿cómo están? Bienvenidos a La Esposa del César, yo soy Michelle Bien. Y como saben, La Esposa del César es el proyecto de Strainer para platicar de corrupción y de anticorrupción con palabras que todos entendamos. Como en todos los programas, tenemos noticia, tenemos caso, tenemos tipología. La noticia tiene que ver, no es tan noticia o no es tan nueva, pero sí es nueva, y sí es grave, y sí es fuerte. Tiene que ver con Genaro García Luna. Ok, ¿quién es Genaro García Luna? Bueno, es un político, ha sido servidor público o funcionario público, depende de cómo lo quieran ver, durante muchos años. De los cargos más importantes que tuvo es que fue secretario de Seguridad Pública durante el sexenio del presidente Felipe Calderón. Esto fue de 2006 a 2012. Bien. A su cargo tenía la coordinación de todos los cuerpos de seguridad pública a nivel federal. Quiere decir que tenía mucho contacto con las fuerzas públicas y en particular con el ejercicio, la aplicación de la ley con respecto a seguridad, prevención de la delincuencia y combate a la delincuencia. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Pues en las noticias lo acusan de un montón de cosas que la verdad es que están mal planteadas, pero para eso está La Esposa del César. Lo acusan de haber recibido dinero a cambio de favorecer al cártel de Sinaloa. Ok, ¿de dónde sale esto? Todos sabemos que se hizo el juicio penal en Brooklyn en contra de Joaquín El Chapo Guzmán. Dentro de ese juicio penal salieron muchos testimonios y salieron a la luz muchas pruebas. Y esto, les garantizo, no es la última noticia que tenemos de este caso. Este caso va a ser el árbol que siga dando. Bien, uno de los testimonios, uno de los lugartenientes, de los subalternos del Chapo Guzmán en ese entonces, para que se den una idea, un secretario de Seguridad Pública está en el segundo nivel de autoridad del Poder Ejecutivo. Quiere decir que solo le responde al presidente. Dentro de este juicio salieron distintas informaciones y uno de esos testimonios es que Genaro García Luna, cuando era secretario, recibió sobornos de maletines llenos de dinero. Depende, hay muchas versiones. La verdad es que estos solo son dichos y no hay pruebas contundentes al día de hoy. Hay quien dice que al menos recibió 30 millones de dólares, hay quien dice que 50, hay quien dice que 3, pero bueno, sí que hablamos de mucho dinero. En caso de que se acredite, la cantidad más pequeña sigue siendo mucho dinero. Todavía se lo está juzgando, entonces es inadecuado decir Genaro García Luna es corrupto, no lo sabemos y bueno, tendrán que hacerse las investigaciones. Ahora, ¿qué es lo más grave que nosotros hemos notado? Es que sí esto implica actos de corrupción, porque corrupción es el abuso de una posición de privilegio para generar un beneficio indebido y la posición de privilegio de Genaro García Luna era la de secretario, el abuso es utilizarla para favorecer a un grupo delincuencial y el beneficio indebido es los supuestos millones de dólares que recibió. Sí tiene que ver con actos de corrupción, pero no es un juicio por actos de corrupción, que es lo que han planteado mal todos los medios y todos los periódicos. Existe la acusación formal, el documento de acusación formal, es el papel con el que inicia el juicio penal, y ese documento lo publica el Departamento de Justicia, solamente tachan algunos nombres, ya lo leímos completo, tampoco es tan largo. Ya lo leímos completo. Y estos son los delitos de los que están acusando a Genaro García Luna. Seguramente ustedes aquí estarán buscando las palabras cohecho, tráfico de influencias, cohecho pasivo, todas estas palabras que ya hemos usado en La Esposa del César y no las van a encontrar en ningún lugar. Bien, se le acusa de asociación delictuosa, que es cuando dos o más personas se juntan para cometer un delito. La asociación era tendiente a, primero, la distribución de cocaína. Segundo, la distribución y la posesión de cocaína, que en este caso, por ser así las leyes de Estados Unidos, conviene separarlo. La importación de cocaína y declarar con falsedad ante otras autoridades. Nuevamente, aquí el hecho de que haya recibido maletines llenos de dinero no necesariamente es parte de las acusaciones. No significa que no sea delito. Esto es bien importante. Las autoridades de Estados Unidos solo pueden juzgar en su país a una persona por delitos o por conductas que son delitos que están prohibidas en su país, en su ley, que son delitos de acuerdo con su derecho, ¿ok? El hecho de que Genaro García Luna haya recibido un soborno del cártel de Sinaloa, presuntamente, no es un delito en Estados Unidos, pero es una conducta que puede resultar o llevar a varios delitos. Y en este caso, el planteamiento de los fiscales estadounidenses es, bueno, este hombre recibe dinero, presuntamente, del cártel de Sinaloa y a cambio de eso les ayuda a funcionar y esas operaciones los llevan a distribuir cocaína, distribuir y poseer cocaína, importar cocaína,
en los Estados Unidos, entonces Genaro García Luna los está ayudando a hacer todas esas cosas y entonces se le debe juzgar por asociación delictuosa. Es esto que en las películas hemos visto como conspiración, que eso en derecho mexicano no existe. Esa es la teoría. Esa es la lógica de los fiscales estadounidenses. Ahora, lo que logre emerger, los hechos que emerjan en este juicio, pues pueden ser pruebas contundentes. Y el haber recibido maletines llenos de dinero siendo secretario de Seguridad Pública, pues sí que es delito en México. Por eso en México ya se lo está investigando, ya le congelaron sus cuentas, pero todavía son procesos de investigación. Ahora, lo interesante va a ser que él está detenido en Estados Unidos, pero las autoridades mexicanas tendrán que preguntarse a sí mismos si vale la pena hacer un enjuiciamiento por actos de corrupción, que en todo caso no hemos visto en la historia de México. Es inaudito que a esos niveles se hagan investigaciones y juicios penales que concluyan en cárcel o en sanciones. Cuando termine el juicio dentro de los juzgados de Brooklyn, tendremos una mejor idea de cuáles son las pruebas que México podrá utilizar para, en su caso, hacer juicios. Lo más probable es que no. Lo más probable es que se tome como un asunto resuelto. Si este juicio resulta en una condena, pues las autoridades mexicanas, es mi predicción, probablemente dirán, ya está resuelto, el señor ya está en la cárcel y... Pero bueno, esa es la situación con Genaro García Luna. Además de todo esto, por todos estos delitos, se admite la figura que en México conocemos como extinción de dominio y que los gringos llaman algo así como renuncia a los bienes. El planteamiento es, como cometiste delito utilizando ciertas cosas, pues tú renuncias a que esas cosas sean tuyas, ¿no? Cuando usaste un auto para traficar droga, renunciaste a la propiedad de ese auto. Aquí le llamamos extinción de dominio y significa que probablemente le quiten todas las cosas que él pueda tener en Estados Unidos a causa de este juicio penal. Perfecto, vamos al caso. Como saben, Transparencia Internacional cumple 25 años, hacen su lista de los 25 escándalos más grandes de corrupción y nosotros hacemos nuestra versión de esa lista para platicarles un poquito del asunto. Bien, ahora toca el caso de Turquía y su escándalo de gas a cambio de oro. Es uno de los escándalos de corrupción en cuantía, en implicación del gobierno, en profundidad o penetración de la corrupción en el gobierno y pues francamente, en hechos vergonzosos, de los más grandes con los que nos hemos encontrado. Se compara, por ejemplo, con el caso del Fondo Soberano de Malasia. Ok, ¿qué es lo que pasó? En 2013, la información sale en 2014, pero en 2013 y un poco antes, ya existían las sanciones que Estados Unidos impuso a Irán a causa de pues, todo el tema nuclear, y estaban en el proceso de hacer sus negociaciones de ese acuerdo de explotación de energía nuclear. Básicamente los estadounidenses decían es que Irán está fabricando material radioactivo que puede ser usado para armas de destrucción masiva, e Irán decía, no, estamos haciendo electricidad nada más. Y bueno, todo aquello. Ok, a causa de esas sanciones, realmente se impuso lo que se conoce comúnmente como un embargo. Esencialmente, Estados Unidos se prohíbe a sí mismo y le pide a sus aliados que no compren y que no hagan negocios con un país que está realizando actividades indebidas, terroristas, etc. Es un poquito asimétrico, pero es lo que es. Ok, entonces se imponen sanciones a Irán y no se puede hacer negocios con Irán durante cierto tiempo. ¿Por qué? Porque aparentemente el sí hacerlo es darle dinero a países que pueden estar financiando terrorismo. Es una forma de financiamiento del terrorismo. Bien, pues Turquía lo que hace, en ese momento Erdogan era primer ministro, una figura cambió completamente la cosa, el aparato político en Turquía, pero seguía siendo una persona, o ya era una persona con mucho, mucho poder. En ese momento, Erdogan y su círculo más cercano, hablamos de nivel de ministros, nivel de secretarios de Estado, estaban se aliaron con empresarios corruptos para juntar dinero, utilizar ese dinero para pagar sobornos, tanto en Turquía como en Irán, y todo para generar un entramado muy complicado, muy complicado, una estructura muy compleja de tráfico, de intercambio de gas natural por oro. Esencialmente, la versión más simple es que Turquía mandaba oro a Irán
a cambio de que Irán mandara gas a Turquía. Y era una especie de laguna o de espacio, de punto ciego en las sanciones estadounidenses que permitían sacar ese gas de Irán, introducirlo en el mercado y entonces que pudiera llegar a Europa, que pudiera llegar a países aliados, inclusive pudiera llegar a Estados Unidos, porque todos pues básicamente circunvenimos las sanciones, le damos la vuelta a las sanciones. El problema no es tanto ese, sino nuevamente por la cuantía. Hay gente que estima que el propio Erdogan se llevó de este asunto aproximadamente 150 millones de dólares para su bolsa, que seguramente utilizó para cuestiones políticas, o así de eso lo acusan. El erario público de Turquía, sus fondos soberanos y sus fideicomisos perdieron aproximadamente, se calcula, 100 mil millones de dólares y se pagaban en sobornos alrededor. Cuando esto estalla, encuentran en las casas de los ministros y de los amigos de Erdogan alrededor de 18 millones de dólares utilizados solamente para pagar sobornos. Se pone todavía más grave. No nada más estaban dándole la vuelta a las sanciones impuestas por una organización o por un solo país, sino que además en Turquía utilizaban fondos y fideicomisos que estaban destinados para ayuda humanitaria. El gobierno separa dinero y lo pone en cuentas de banco para cuestiones humanitarias, para cuestiones de ayuda humanitaria, que requieren cierta documentación. Si tú logras acreditar ante el gobierno que necesitas esa ayuda y que le estás dando de tal o cual manera, pues el gobierno empieza a liberar estos fondos. Bueno, pues Erdogan y sus amigos empresarios, banqueros, falsificaron documentos humanitarios para poder sacar dinero de Turquía. De ahí salen estos 100 mil millones de dólares. Es tan complejo que este diagrama no lo inventamos en La esposa de César, es el diagrama que hace el principal acusado en este caso, en este escándalo, para explicar cómo estaban estructuradas, organizadas las estructuras financieras y el entramado de corrupción alrededor del gobierno de Turquía. No conformes con que esto valga muchísimo dinero y se haya pagado mucho dinero en muchos sobornos, lo más grave de esto es que Erdogan siempre ha estado en una posición de poder y la posición oficial de Turquía siempre ha sido de desestimar estas acusaciones, sencillamente hacer como que no existen. Y han fabricado otros casos, inclusive han hecho acusaciones hacia otras personas para tratar de desviar la atención. En algún momento de la vida Erdogan se aventó la puntada de decir que esto era un ataque de Israel en contra de la soberanía de Turquía, porque sencillamente querían pues hacer que este asunto desapareciera. Al día de hoy no ha desaparecido, pero tampoco se han hecho las investigaciones que se deben hacer. Excelente, vamos a la tipología. La tipología es la forma en concreto en que se hace algo en particular. En este caso, cómo pagamos sobornos, cómo cometemos actos de corrupción. Y hoy les voy a platicar acerca de los títulos accionarios y de cómo se pueden utilizar indebidamente. Ok. Recordemos, ya lo hemos platicado un poco, recordemos que los títulos accionarios son pedacitos de una empresa. Yo, por ejemplo, puedo hacer una empresa que se dedica a vender helados y puedo vender pedazos de esa empresa, porcentajes de esa empresa, a inversionistas, a accionistas, y bueno, serán dueños de cierta parte de la organización. Esos pedacitos de la propiedad de la empresa, ese porcentaje del que soy dueño, está incorporado en un pedazo de papel y ese pedazo de papel se llama título accionario. Cada país tiene sus requisitos y bueno, eso. Hace mucho tiempo la ley permitía que estos títulos estuvieran al portador y entonces simplemente por tener el pedazo de papel yo me convertí en el dueño de la empresa. Ahora esto es ilegal, sin embargo se sigue abusando de ellos. ¿Qué es lo que sucede? Los títulos tienen distintas características legales que, sin entrar en muchas complicaciones, tienen la capacidad de circular. La ley permite a los accionistas vender esos papeles como si fueran cualquier tipo de mercancía. Inclusive cuando son empresas privadas, pues no está regulado. Yo se lo puedo vender a quien yo quiera y lo único que tiene que hacer es pagarme y acreditar que no hay una operación falsa y pues ya. Y para venderlo es muy fácil. Yo solo tengo que darle el contrato o, en el peor de los casos, simplemente endosar el título, que es firmar el dorso del título, escribir en el cuerpo del papel, cedo a favor de Pedrito Pérez, pongo mi nombre, pongo mi firma, tal vez la fecha, y con eso ya la propiedad del papel pasa a otra persona. ¿Quiere decir que con eso esta persona ya es dueña de ese pedacito de la empresa? No,
Hay un proceso legal para hacerlo, pero con esa firma, con ese endoso, la persona que lo recibe ya tiene derecho a que lo registren como dueño de la empresa. Entonces, para efectos, pues sí es el dueño. Ok. ¿Cómo se abusa de esto? Pues normalmente se constituyen empresas de papel en lugares donde la legislación así lo permite, como por ejemplo Panamá. Pero lo que sucede muchas veces es que utilizamos prestanombres, ya platicamos en un episodio de lo que es un prestanombres, para que esa persona sea el dueño de los títulos, la dueña de los títulos. Y lo que se hace simplemente es que yo, que soy el beneficiario real, quien realmente controla la empresa, le pido a esta persona o le ordeno a esta persona que firme el título en blanco. Y entonces me da el título firmado en blanco, yo lo tengo guardado en una caja fuerte y yo, que soy el más corrupto de los corruptos, lo puedo utilizar cuando yo quiera. Entonces, todos los documentos aparecen a nombre de la empresa. La empresa tiene registrado que el dueño es Pedrito Pérez, mi prestanombres, y el día en que yo así lo necesite, puedo abrir mi caja fuerte, sacar este título que ya está firmado en blanco, rellenar la información que necesite y cambiar la propiedad de la empresa a nombre de seguramente otro prestanombres o de otra empresa, seguramente nunca de la persona que realmente hace los actos de corrupción. Este esquema realmente es improvisado, no es una cuestión que esté contemplada en la ley, pero como la ley no lo prohíbe, está permitido. Es útil en ciertos casos, sí, pero la verdad es que es un poco más complicado porque para poder ejercer los derechos sobre este pedacito de la empresa, pues es necesario hacer un trámite legal. Es un trámite privado, pero es un trámite legal. Entonces hay más riesgo de que esté expuesta la persona corrupta. Sin embargo, sí que es útil para fingir que otra persona es dueña de una empresa que se constituyó, por ejemplo, en México. Y bueno, cuando no se tiene el tiempo o los recursos para ir a un lugar como Panamá, pues este tipo de trucos satisface. Perfectísimo. Pues esto fue todo por hoy. Muchas gracias por haber estado en la Esposa del César. Como siempre, tienen que denunciar la corrupción. Hay que denunciar la corrupción. Todos los actos de corrupción se deben denunciar, pero por favor con mucho cuidado. Si no están seguros de que lo que están viendo es corrupción, porque no siempre está claro, o no están convencidos de que su seguridad está garantizada, no hay que hacer nada, no hay que ponerse en riesgo, hay que acercarse a la persona que les pueda ayudar. Con mucho gusto nos pueden escribir a info@strainer.mx y les vamos a ayudar encantados, pero por favor, ante todo, tengan cuidado. Muchas gracias por estar con nosotros. Esto fue La Esposa del César. Yo soy Michelle Levien y que tengan feliz lunes.